Y una semana más seguimos aprendiendo sobre una tarea que ocupa, yo creo, una parte muy importante de los trabajos de los abogados de este país, que es todo lo que tiene que ver con divorcios, que es, bueno, pues una palabra que sirve de paraguas para un montón de problemáticas, y algunos de estos asuntos los estamos viendo pues casi capítulo a capítulo, como si se tratara de una teleserie en esta sección. Y bueno, pues es un problema muchas veces que surge y que, bueno, pues al final, después de que uno lo ha decidido ya poner fin a esta relación y tal, hay un momento en el que uno se plantea, bueno, ¿y esto cuánto me va a costar? Bueno, pues hoy de esto vamos a hablar con Jesús Oderis. Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es verdad que una vez que se superan, bueno, pues esos problemas muchas veces emocionales, culturales, los sentimientos de culpabilidad, lo decides, tal, hay un momento en el que te planteas que si esto me va a salir muy caro. Incluso hay gente que se plantea dar o no del paso del divorcio por si puede económicamente o no permitírselo. De hecho es así, porque, bueno, además hay una estadística que en la época pasada de la gran crisis española los divorcios descendieron. ¿Y descendieron por qué? Pues porque no había recursos económicos para afrontar el coste de un divorcio. No solamente, como veremos ahora, los costos de un divorcio son los costos jurídicos, procesales, legales. No solo esto, un divorcio conlleva a partir de ese momento 2 viviendas, pensiones, sacrificios por parte de los cónyuges, es decir, podríamos decir que se duplican prácticamente, aparte de los gastos procesales, claro, todos los gastos. Empieza a haber 2 viviendas. Sí, porque pareja, prácticamente, ¿no? Lo que tú antes en el seno de la familia compartías los gastos, que es lo normal, ¿no? Pues todo era, tú pagabas la mitad, ¿no? Claro. Y ahora ya te encargas tú solo, claro, de una casa, ¿no? De un coche y de una infraestructura familiar, claro, tú solo, ¿no? Incluso en algunos casos, no aconsejado ya por la doctrina y por el Tribunal Supremo, pero todavía se siguen dictando sentencias en esa línea, se establece la denominada casa nido. La casa nido es el sistema de custodia, que ya hablamos un día, en el que los hijos son los que no se mueven, permanecen en la casa y los padres van y vienen en función del sistema de semanas que tengan, o de meses o de quincenas. Una semana va uno y otra semana va otro. En este caso, además, es insoportablemente el costo pues inasumible, porque además no solamente son 2 viviendas, la de los no, es que son 3. La casa nido, en la que están los hijos, y luego cada uno tiene que vivir en una casa. Es verdad que, bueno, luego cada uno se organiza como puede y uno vive, pues igual esa semana en casa de los padres o en casa del hermano, ¿no? Que hay mucho de esto, porque es lógicamente mantener 3 casas, claro, 2 personas es complicado. Muy complicado. Y tienes que, pues eso, pasar una pensión, tienes que mantener esa casa y aparte pues alquilarte tú un piso y mantenerlo también. Es complicado con los sueldos de hoy día, ¿no? Es difícil. Es decir, que podemos decir que un divorcio suele ser caro. La cantidad monetaria va a pegarte un bocado al bolsillo, ¿no? Un divorcio es caro, pero como hablamos, más caro son las consecuencias que derivan del divorcio. Porque un divorcio puede ser gestionado desde el punto de vista procesal puedes solicitar incluso un abogado de oficio. Sabes que tienes que cumplir una serie de requisitos para que ese abogado de oficio, en función de cada comunidad, hay un sistema diferente, pero bueno, en principio se tienen que cumplir una serie de requisitos de ausencia de recursos, ausencia de patrimonio, para que tengas derecho a ese abogado de oficio. Pero si no tenemos dinero y tenemos una situación complicada, existe esa opción. Existe esa opción, sin duda, existe esa opción, y vas a tener, el Estado te facilita un abogado para que te represente. ¿Qué ocurre? Que a veces hay esa sensación de que el abogado de oficio pues no me va a representar con la misma calidad o con la misma fuerza que un abogado privado y de coste. Bueno, esa es una interpretación. Yo he conocido abogados de oficio fantásticos. Cuando empezamos a ejercer, todos somos abogados de oficio, porque es la forma de salir a la sociedad como abogado. Y luego hay muchos que tienen su bufete, su despacho, claro, y aparte están en el turno de oficio. Es decir, también muchísimos. Y gente
con una edad avanzada, que lleva 20, 25 años y sigue en el turno de oficio. ¿Por qué? Pues por razones muchas veces, llámalo entre comillas, humanas, ¿no? Porque quieren prestar ese servicio a través del Estado, prestar ese servicio al ciudadano, que realmente el beneficio para el abogado pues es escaso. Pero hay muchos abogados que les interesa continuar con ese sistema, y si no, pues ya nos vamos a un abogado o a un despacho privado, en el que, como siempre yo digo, pues yo lo que aconsejo siempre es, igual que vamos al taller a arreglar nuestro coche, pues pedir un presupuesto, ¿no? Pedir un presupuesto de porque no hay tarifas, ¿no? En los no hay abogados, tarifas. ¿no? Antes las había, ahora lo que hay es unas tarifas orientativas de los diferentes colegios de abogados de cada comunidad autónoma o de cada plaza, pero no se tienen por qué respetar. Es decir, Pero podemos encontrar mucha diferencia entre lo que te cobra un abogado y lo que te cobra otro. Mucha, claro, te puedes encontrar con precios diferentes. También te vas a encontrar con calidad de abogados, como calidad de talleres. Hay talleres que trabajan mejor que otros, pues esto es exactamente igual. Hay médicos mejores que otros, pues esto es igual. El que tiene un renombre, el que tiene un despacho consolidado y el que ha demostrado en la sociedad que es capaz de defender los intereses de los clientes de una forma mejor que lo hace otro, pues al final es la oferta y la demanda, pues al final esos precios se incrementan, ¿no? Sí, pero lo importante quizá es en plantearnos esto del precio del divorcio. Lógicamente no es solo el precio del abogado, lo que te va a costar el abogado, ¿no? Que eso al final, en el cómputo total de todos los gastos, es una minucia, ¿no? Pues es una minucia, porque a partir de un divorcio tienes que empezar a pensar qué pasa con los bienes. Posiblemente tenéis que vender la casa, posiblemente tenéis que vender pronto o revender la casa de forma inminente para repartirse los bienes. Es decir, el costo, si me preguntas por el costo en concreto de lo que es la parte procesal en cuanto a los profesionales que intervienen en un divorcio, interviene un abogado, interviene un procurador, y si el divorcio es contencioso, pues puede llegar a intervenir incluso un perito con conocimiento en materia de familia, que informará sobre la idoneidad de la solicitud de custodia de cada uno, que está haciendo cada uno de los cónyuges, sobre si queremos una custodia compartida, pues necesitaremos un informe, y a veces resulta muy interesante, y así lo aconsejamos, es que cuando aportemos esa demanda, aportemos también un informe de parte sobre la situación de la familia y sobre la situación de custodia que más aconseja un perito que ha conocido a la familia, ¿no? Es verdad que es un perito a instancia de parte. Luego, por lo tanto, hay una serie de profesionales, y luego, como todo, también va a depender de si nos encontramos ante un divorcio de mutuo acuerdo, un divorcio contencioso, un divorcio ante notario. Es decir, que un divorcio, cuanto mejor es decir, cuanta mejor relación existe entre las partes, va a ser más barato, intuyo. Cuanto mejor te lleves y menos problema haya, va a ser más barato, que cuanto más pelea haya y peor relación exista, habrá, pues al final, una cuenta mucho mayor. Claro. Sin duda, porque un divorcio de mutuo acuerdo pues va a generar muchos menores problemas a ese abogado en cuanto a trabajo. Si ya vamos al abogado y le decimos, mira, tenemos bien claro que... de hecho, muchos comparten abogado. De hecho, muchos comparten abogado. Para ahorrar costes también, hay buena relación. Abogado y procurador. Claro. Abogado y procurador, y lo comparten, pero para eso... porque hay gente que se lleva engaño, porque dice, sí, tenemos todo acordado, pero luego cuando están con el abogado se empiezan a discutir, no, pero yo te dije que la pensión 300 en vez de 200, yo te dije, y entonces ya el mutuo acuerdo se rompió, claro. Y el mutuo acuerdo se rompió. Para eso también pues existe, y está impulsando el Estado además, una normativa ya americana y europea muy interesante sobre la mediación, que va poco a poco entrando en la conciencia de los ciudadanos y en el ámbito judicial,
que dentro de muy poquito tiempo va a ser un requisito imprescindible el que se haya pasado, los cónyuges hayan pasado y hayan demostrado que han pasado por el sistema de mediación antes de acudir, como requisito imprescindible para acudir a un procedimiento judicial. Esto es algo lógico, lo que pasa es que... Y descongestionará a los juzgados pues en gran sí, medida. Esa es un poco, yo creo, la pretensión lógica del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno, ¿no? Pero luego también es verdad que los cónyuges o progenitores pueden pasar por la mediación, pueden adoptar ¿cómo te diría?, el fracaso total, llevarlo hasta el último extremo, y entonces por lo tanto ahí reñir y no conseguir ni tan siquiera tener voluntad de llegar a un acuerdo, ¿no? Claro. Entonces al final pues a la vía contenciosa. Y qué decir tiene que no siempre en el ámbito jurisdiccional vamos a tener la mejor resolución. ¿Por qué no? Porque los jueces se ajustan a derecho, pero no siempre, posiblemente si hemos sido capaces de llegar a un acuerdo entre las partes y las partes han conseguido en la mesa de su salón o en un sistema de mediación llegar a un acuerdo, pues lógicamente será mejor acuerdo que el que imponga un tercero, ¿no? Es posible que sea más justo, ya que nos gusta usar pues esa sí. palabra, ¿no? Es decir, lógicamente la decisión del juez estará pegada a derecho, lógicamente, pero quizá el equilibrio que se pueda conseguir en una negociación, tú cedo esto, tú cedes lo otro, y bueno, pues buscar ese punto intermedio será más satisfactorio y sobre todo menos doloroso. Hay que ir siempre a la vía judicial, es mucho más doloroso. Bueno, pues ya vemos que al final el cuánto cuesta, ¿no?, un divorcio depende de muchos factores, es muy relativo, no está tasado, y lógicamente cuanto más sencillo sea ese divorcio, menos complicaciones haya, menos propiedades, menos cosas que repartir, mejor relación, pues será mucho más barato. En cuanto se vaya complicando y la relación sea peor, pues será mucho más caro. Así que bueno, pues es también yo creo un buen mensaje, ¿no? Intentemos llevarnos lo mejor posible, porque al menos nos vamos a ahorrar dinero. Que esto también está bien. Eso es importante, pero como en todo, ¿no? Si hay conflicto, hay problemas. Claro. Y cuando hay conflicto, detrás de los conflictos, al final hay coste. Hay coste económico, hay coste emocional, hay muchos costes, ¿no? Y si somos capaces de entendernos, aunque ya no nos queremos, aunque hemos tomado la decisión de divorciarnos, por los niños y por nosotros mismos, pues si somos capaces de llegar a un acuerdo, pues vamos a tener, como te digo, menores costes económicos, emocionales, y podremos empezar a vivir esa nueva vida al margen de la otra pareja con mayor tranquilidad. Hay que pensar que los procedimientos judiciales de divorcio no se resuelven en 3 meses. Exacto. Así que muchas veces esa premura que queremos conseguir, ¿no?, pues se consigue mejor con el mutuo acuerdo que con ese proceso judicial. Jesús, muchas gracias. Un placer haberte tenido, como siempre, en el programa, haber charlado sobre este asunto que también nos ha resultado especialmente interesante. Nos vemos después de Semana Santa, así que disfrutes estos días. Igual.